Amigos y amados hermanos en Cristo, voy a leer la palabra de Dios en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 33. Voy a leer los primeros 11 versículos. Dice así la palabra de Dios. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, y consultaba a divinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí, sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Que nuestro Señor nos bendiga a través de la lectura que hemos hecho de su santa palabra. Dice en Proverbios el capítulo 28, versículo 13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hoy vamos a ver brevemente a un rey que llevó a la nación por mal camino. Desde el día que se enlutó el palacio real por el deceso del insigne rey Ezequías, y el niño Manasés fue coronado rey a la tierna edad de 12 años, hasta verle ya hombre maduro y envejecido por una vida impía, humillado en cadenas y grillos en la soledad de una prisión en Babilonia. La trayectoria de su vida marca un solo rumbo, es decir, el rumbo de la idolatría y desobediencia a la voz del Señor. Mayor contraste moral y espiritual no podía existir que aquel que se ve entre padre e hijo, es decir, entre Ezequías y Manasés su hijo, llegando aún hasta la misma muerte. En contraste, comparemos, por ejemplo, en 2 Crónicas 32, versículo 33, dice allí que Ezequías murió y lo sepultaron en el lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de David, honrándole en su muerte
todo Judá. En cambio, de su hijo Manasés se dice en el mismo capítulo 33, verso 20, y durmió Manasés con sus padres, y los sepultaron en su casa. Podemos decir, sin pena ni gloria. La experiencia que había entristecido hogares más humildes se repitió en el palacio real, donde un Ezequías fue seguido por un Manasés que desdeñó todo lo que su padre había adorado y adoró, lo que su padre había abominado. Todo lo contrario. La impiedad de Manasés se manifestó en tres maneras: en su actitud hacia, primero, la actitud hacia la casa de Dios; segundo, su actitud hacia el altar del Señor; y en tercer lugar, su actitud hacia el nombre del Señor. ¿Cuánto debemos rescatar de estos equívocos, de estos errores, de estos pecados del rey Manasés? La casa de Dios para nosotros es la iglesia, no el edificio donde nos reunimos. Nosotros, todos los creyentes, conformamos la iglesia. Su altar es el lugar donde nuestro Señor sufrió el sacrificio. Esto nos habla de lo más hermoso que tenemos nosotros cuando nos reunimos para celebrar la cena del Señor. Y en tercer lugar, no debemos despreciar como Manasés su nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No debemos sustituirlo por ningún otro nombre. Habiéndose apartado de Dios, Manasés se entregó en manos de Satanás, según el versículo 6, que era la lógica consecuencia de su elección. Habló Jehová a Manasés, y Manasés no le escuchó, según leemos en el versículo 10, donde dice: y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Luego, desde la lúgubre prisión en Babilonia, Manasés clamó al Señor Jehová, y dice el versículo 12, y fue oído. Esta pues es una de las lecciones principales de este capítulo 33. ¿Cuál? ¿Cuál es la lección? Dios perdona aún a los impíos. No olvide, creyente, si ha caído, vuelva al Señor. Dios perdona, así haya hecho lo que haya hecho, pero apártese del pecado, confiese al Señor su pecado. Manasés pudo reparar el altar, pero nunca alcanzó a deshacer el daño hecho a Judá por su desvío. Esto ocurre cuando un creyente se aparta, comete locuras, comete cosas que no debe hacer. Puede reparar el altar, volver a la comunión con Dios, pero el daño que ha causado a veces a la iglesia o ha causado al Señor no se puede borrar. Enseguida de su muerte, la muerte de Manasés, se apartaron de nuevo bajo el breve reinado de su hijo Amón. Así sigue la historia. Hay tres relevantes pensamientos en este capítulo 33. El apartamiento, el arrepentimiento y la restauración del rey Manasés. Hablando del apartamiento de Manasés, de los versos 1 al 10, se tienen algunos principios, algunas enseñanzas, diremos. En el verso 2, en primer lugar, dice: siguió un mal ejemplo, el de las naciones que Dios había echado
a tan elevado costo de la tierra prometida. Dios echó esas naciones por idólatras y es lo primero que rescató de esas naciones Manasés. Otra cosa que podemos rescatar de este de este desvío del rey Manasés, en el verso 3, preparó los altos y altares para la adoración de los Baales, los que adoraban al fuego, al sol, para reemplazar al Dios vivo y verdadero. En tercer lugar, adoró y sirvió a todos los ejércitos del cielo, y quien domina el aire y los cielos es Satanás, en lugar de el solo Dios verdadero. En cuarto lugar, leemos en el versículo 5 que violó el templo de Jehová, colocando allí altares a dioses ajenos. En quinto lugar, se entregó a toda clase de abominación e inmundicia satánica, tras los adivinadores, los encantadores. En sexto lugar, colocó un ídolo de fundición en el mismo templo de Jehová, llegando así a la cumbre de la maldad y desafío de Dios. Y en séptimo lugar, hizo apartar a Israel de los caminos del Señor. ¡Qué trayectoria! ¡Qué biografía! ¡Qué desvío tan grande de un hombre criado en un hogar, el hogar de su padre, el rey Ezequías, un hombre piadoso! ¿Hasta dónde puede llegar una persona que hoy es criada en el camino del Señor, criada en el Evangelio, de niño en la clase bíblica, en la escuelita dominical, escuchando la palabra de Dios, dejar cerrada la puerta de su corazón al Señor y abrirla a todas estas cosas y darle amplia entrada a Satanás en su vida? En segundo lugar, tenemos el arrepentimiento de Manasés. Dice en los versos 10 y 12 al 12 que en primer lugar la palabra de Dios fue desatendida, en el verso 10. En el verso 11, la prisión de Babilonia fue sentida, se hizo sentir. Y en el verso 12 tenemos la petición de Manasés, pidiendo y clamando a Dios, fue oída. En tercer lugar, la restauración de Manasés, leemos en los versos 13 al 18, pero no lo hemos leído públicamente. En el verso 14 dice que edificó el muro de separación. Aprendió a separarse de lo malo, y esto es lo que debemos hacer. Ni bien nos convertimos a Cristo, separarnos de todo aquello que es malo y que antes nosotros lo vivíamos. En segundo lugar, en el verso 14 dice, puso guardias en las ciudades. Esto nos habla de vigilancia. Por no controlar y vigilar su vida, cayó en la desdicha de la idolatría y del espiritismo el rey Manasés. Amigo, hermano en Cristo, hay que poner guardianes, ser vigilantes en nuestra vida espiritual para no desviarnos. En tercer lugar, en el verso 15 dice que quitó los dioses ajenos y el ídolo del templo. Esto nos habla de limpieza. Debemos diariamente limpiar nuestra vida con la palabra de Dios, como creyentes. En cuarto lugar, en el verso 16 dice, restauró la verdadera adoración. Oh, qué lindo es volver a adorar al Señor sin restricciones, sin impedimentos, adorar a aquel que nos amó tanto. Habiendo sido Manasés criado en el seno de un hogar como el del rey Ezequías, uno esperaría que seguiría los pasos de su padre, pero en lugar de hacer él lo manifiesta por su elección, la verdad, quiero decir, de las Escrituras. Uno diría que Manasés seguiría
el ejemplo de su padre Ezequías, seguiría sus pasos, pero en vez de hacer lo que debería hacer, manifestó por su elección propia el rechazo a las sagradas escrituras. Es que la tendencia del corazón humano es siempre hacia el mal. Así dice en Proverbios capítulo 1, versículo 16. ¿Cuántos hijos, estoy pensando, escuchadme bien, cuántos hijos de padres creyentes siguen el ejemplo de los mundanos para la vergüenza, confusión de sus propios padres? El pasaje bíblico nos revela el porqué del fracaso de Manasés y de su elección del camino del mal. El versículo 13 dice: entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Hasta ese momento nunca había tenido un conocimiento ni experiencia personal con Dios. Dios para él, para Manasés, era un nombre, no una persona. Un nombre que él conocía, pero no una persona que él conocía y amaba. Este es el secreto y la causa del fracaso de muchos en toda la historia de la humanidad. Manasés fue paso tras paso hacia el abismo, llegando al colmo de violar el templo de Dios, colocando en él un ídolo de fundición. Los múltiples ídolos que abrazó eran prueba de la influencia perjudicial de los amigos mundanos e idólatras que le rodearon. Joven creyente, joven hijo de creyente, cuida los amigos que tienes. Ellos van a tener una influencia perjudicial en tu vida. Hay que saber escoger y elegir los amigos. Prueba también es que él tenía un corazón que no hallaba satisfacción en las cosas vanas, por más numerosas que fuesen. La historia de Manasés es la historia de un alma deslizándose por los senderos de la vida hasta terminar en la lúgubre prisión de la desesperación y desilusión. Qué mal que le pagaron sus muchos ídolos, altares o dioses ajenos, y también las artes mágicas. Joven que me estás escuchando, cuidado con seguir su mal ejemplo. El efecto de su apartamiento fue sentido en todo Judá, en todo el reino, y la palabra de Dios dice que él hizo extraviar a Judá y a los moradores de Jerusalén. Solemne verdad que nuestros desvíos siempre afectan a otros, porque ninguno de nosotros vive para sí, dice en Romanos capítulo 14, verso 7. Ninguno de nosotros vive para sí, y tu conducta, tu vida afecta a otras personas. En el versículo 2 que leímos dice que hizo conforme a las abominaciones, y en el verso 9 dice que hizo más mal que las naciones que Jehová destruyó. Imagínese, el creyente que hace conforme a lo que el mundo hace, está haciendo más mal que el mismo mundo. Consideremos ahora el arrepentimiento de Manasés. Si el primer tema nos reveló la maldad del hombre, este nos revela la bondad y misericordia de Dios. Veamos cómo Dios obró con él por medio de, primero, su voz, amonestándole, verso 10, la palabra de Dios amonestándole. Es este siempre el primer instrumento que Dios emplea para llevarnos al arrepentimiento. Si escuchas alguna vez la voz de Dios hablándote al corazón, recordándote lo que te habló, no desoigas la voz de Dios. Nunca desoigas la voz de Dios. Su palabra llama, amonesta,
su palabra promete, y a quienes responden a su voz, su restauración se efectúa sin demora. Y esto va para aquellos creyentes que tal vez han fracasado en la vida espiritual. Hay algunos, no obstante, que como Manasés hacen caso omiso y tienen que sentir, ¿qué cosa? Su mano disciplinándoles. Primero es la voz amonestándole, luego la mano de Dios disciplinándole, la prisión, las cadenas, la soledad, los recuerdos. En Manasés todos obraron para llevarle al arrepentimiento y elevarse su petición y su confesión a Dios. Y por ende, en tercer lugar, tenemos que fue oído del Señor. Aquel que no había querido oír la voz de Dios, ahora es oído de Dios. Manasés no quiso oír la voz de Dios, pero ahora cuando él clama, es oído de Dios y restaurado. Esa oración fue muy apreciada por Dios y es mencionada 4 veces en esta porción. La restauración de Manasés. Los frutos del verdadero arrepentimiento siempre se manifiestan de una manera tan marcada que obran en un verdadero terremoto moral y espiritual en el alma. Manasés, conociendo ya la verdadera causa de su extravío, tomó medidas para remediarlo, dando a Dios el lugar que le corresponde entre su pueblo, a fin de que le conociesen y le honrasen. Edificó el muro de separación y puso guardas para protegerse del enemigo. Restauró también la verdadera adoración, a fin de que Dios recibiera la porción que le corresponde de su pueblo. Al concluir esta meditación, no podemos decir otra cosa. Gloria a Dios, a nuestro Dios que tiene misericordia y que está al lado de aquel que con corazón sincero clama y llora su fracaso delante del Señor. Escuchemos la voz de Dios siempre.